Política cuántica, el Dibu Martínez y Milei. A retener las imágenes que están en mi termo y en mi mate también. Hace unos días, Alejandro Fantino, hoy filósofo, en su canal Neura, hizo referencia al perfil de Milei de político cuántico. O sea, no podés calcular las cosas porque hay una incertidumbre permanente dentro del mundo cuántico. Entonces es mucho más seguro trabajar con métodos deterministas o métodos clásicos. Así funciona la política. La política clásica funciona. Yo ajusto, me voy. No ajusto, no me voy. Este muchacho que llegó, Javier, es cuántico. O sea, está claro, el flaco metió un ajuste infernal, no hay obra pública, los tiene a todos parados en la punta de la pija, los pasean chota a todos y el flaco cada vez tiene mejores números. Entonces es cuántico, la política no lo entiende. Resetear. El tema de la física cuántica, hace tiempo que está muy de moda. Tanto los gurúes hablan de ella como la película Oppenheimer. Can you explain quantum mechanics to me? Seems baffling. Yes, it is. Well, this glass, this drink, this countertop, our bodies, all of it. It's mostly empty space. Groupings of tiny energy waves bound together. By what? Forces of attraction strong enough to convince us that matter is solid. Stop my body passing through yours. Hablando de gurúes, uno amigo con el que hice una charla en la hora del federalismo junto a Vaquero, un podcast de política, el año pasado, Nahuan, un gurú de la Sagrada Tras la Sierra, en un video hizo referencia a un tema muy piola. Eran los tiempos de la eliminatoria, donde Argentina jugó contra Colombia y el arquero de la selección, hoy premiado como el mejor jugador del mundo, el Dibu Martínez, inmortalizó una escena que después la llevó a la publicidad la marca Mostaza. Llegó a Mostaza la nueva Megadibu. Monstruo, monstruosa. Mirá que te como, hermana. Estaba el delantero de Colombia por patear el penal y el Dibu Martínez metió ruido en el medio e inclusive un ruido que llevó a un cambio reglamentario después de aquel episodio. Te ves nervioso, te estás riendo, pero estás nervioso, Sí. Estás nervioso. Mirá que está un poquito adelante de la pelota. Está adelante de la pelota. Está ahí el pito blanco. Sí, hacete el boludo. Ya te conozco vos. Te gusta el farandulero. Sí, mirá que me hice la cosa del atajo, Mirá que te como, hermano. Nahuan, si mal no recuerdo, en aquel video hacía referencia a una probabilidad que está en los registros estadísticos, que cuando un delantero va a patear un penal, hay una probabilidad de que lo meta, no recuerdo bien, de 8-2, 9-1, una cosa así. El dato importante es que la ventaja está del lado del delantero y no del arquero. Pero es donde ahí entra este ejemplo de la física cuántica, que tiene que ver con que el observador tiene la capacidad de influir y hasta de determinar el resultado de un experimento del observado. Ahí voy a introducir en un ratito una explicación que fusioné el año pasado en un reel de Instagram referido a esta doble condición de partícula y de onda que tiene que ver con los fenómenos físicos.
Einstein, que probablemente ya tenía bastante flexibilidad mental, dijo, el problema no es si la luz es una onda o una partícula, no está en la respuesta, sino en la pregunta que nos estamos haciendo. La luz no es una onda o una partícula, sino que es las dos cosas simultáneamente. Oh, pero todavía es más curioso con la luz. Dependiendo de cómo miremos la luz o de cómo le preguntemos a la luz lo que es, nos da una respuesta o nos da otra. Cuando comprendemos uno de los principios de física cuántica que dice la dualidad onda-partícula, como todo es dual, o sea, la energía se puede manifestar como una función de onda o como una partícula ocupando un lugar en el espacio y en el tiempo, nuestro cuerpo también tiene una parte que es corpuscular, que es nuestro cuerpo, y una parte como una onda vibratoria, que son nuestros campos sutiles de manifestación. Esta palabra que está tan de moda hoy, vibras, tiene la capacidad de afectar el resultado en una determinada situación. La intensidad, la vibración con la que el Dibu Martínez, que yo lo traje en aquel momento en este sticker, ya que fue decisivo en el resultado de la final del Mundial, que hoy estamos festejando el segundo aniversario, 2022-2024. La vibración, la intensidad, el convencimiento por parte del Dibu Martínez, de alguna manera tuvo la capacidad de afectar ese cálculo de probabilidades que está en el registro estadístico de quienes patean penales. Y por ahí afectar esa probabilidad que es 8-2, llevarla a un plano de 6-4, 5-5, como que se le encoge la pierna a quien patea el penal. Pues ese ejemplo utilizado por el gurú Naguan en aquella oportunidad que el Dibu Martínez le atajó el penal al delantero colombiano, de alguna forma afectando ese cálculo de probabilidades, es una aplicación que le está dando el hoy filósofo Fantino a Milei respecto a la política. ¿Cuál sería la aplicación en el caso particular de Milei? Que en la ejecución de un penal que por ahí representa la aplicación, la implementación de un plan cruento de estabilización como este que está ejecutando Milei, donde la probabilidad de éxito de un líder político es por ahí 8-2 en contra, lo que por ejemplo no se animó Macri hace unos años atrás, donde con esta política o esta propuesta del gradualismo es como que quiso evitar sacarle el culo a la jeringa y no implementar lo que tenía que implementar en aquel momento. Pues Milei, con esta intensidad, este convencimiento, esta convicción, de alguna forma, y bueno, en su pasado hasta fue arquero, como el Dibu Martínez, está afectando ese cálculo y está llevando por ahí la probabilidad, que es prácticamente nula, de tener éxito con la aplicación de una política de este tipo, es por ahí hasta invertir y convertirlo en una fábrica de capital político. Ahora bien, cualquiera puede pensar que con vibración, con intensidad, hasta se puede caminar en el aire. Y bueno, ahí es donde quería hacer algún análisis y detenerme un poco. Y tiene que ver con la cancha que se encuentra un líder político en una situación y en otra. ¿Tenía Milei el margen para sacarle el culo a la jeringa como lo hizo Macri en el año 2016? No, y eso no le quita mérito a Milei y se lo da a Macri. En un evento al que asistí hace poco, que era un aniversario del canal económico de la editorial Perfil, estaba Carlos Melconian y se refirió en ese momento a la discusión y el debate interno que había en el equipo de Macri.
En particular, cómo aplicar el margen de crédito que tenían, ya que vimos unos videos que circulan del ex ministro de Economía Duhovne referido a que Cristina, más allá de las bombas que dicen que les dejó, no dicen, el Banco Central tenía muy pocas reservas, pero todos le reconocían un nivel de endeudamiento externo bajo. Diría que este gobierno asumió con una ventaja clara que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior. Y ahí es donde Melconian se refería a que los viajes a Estados Unidos que hacía el equipo de Juntos por el Cambio analizaban adentro qué margen tenían para utilizar esos recursos, que fue lo que finalmente hicieron con la apertura del cepo anunciada por el exministro Prat-Gay en abril de 2016, al comienzo de la gestión de Macri. Milei no tenía ningún margen para hacer ese tipo de cálculos. Tenía que hacer de tripas corazón y meterse de alguna forma a donde empecé, en el escenario del penal que pateaba el delantero colombiano, y el Dibu Martínez no tenía otra que embarrar la cancha para reducir las probabilidades del delantero, que la historia dice que están muy a favor. De quienes les toca patear un penal y, por el otro lado, los arqueros con la cancha inclinada en contra, atajarlos. El tamaño del arco y la poca distancia entre la pelota y el arco lo dice todo. Pero no de casualidad hice referencia a que no le quitaba mérito a Milei, porque si vemos la campaña, las conferencias de Milei y lo escrito por él mucho tiempo antes, podemos ver de que él tenía una convicción respecto a políticas muy divergentes con las que se venían aplicando antes, más allá del margen de maniobra puntual que él tenía a comienzos de este año 2024. Y si vemos los actos que hizo con una motosierra en la mano, ello fue 2 años atrás, no había ningún tipo de referencia a políticas edulcoradas o que podía evitar privatizaciones. Lo de él, desde el comienzo y desde hace mucho, tenía que ver con la cirugía mayor y la motosierra. ¿Cancha había? Sí, pero también convicción. O esto que muchos gurúes de la autoayuda hoy le llaman propósito. Por cierto, un componente que el ahora difunto Henry Kissinger, en Memoriam, en 2 libros, el último que sacó poco antes de morirse, tenía que ver con el análisis del perfil de muchos líderes políticos famosos, donde él decía de que si hay algo que ellos tenían en común es que todos combinaban una mezcla de propósito y de pragmatismo, las 2 P's. Si tengo que comparar a Milei con Macri, el propósito estaba claro en uno y en el otro estaba muy difuso. Ahí es donde le reconozco a Milei que más allá de las condiciones y de la cancha que encontró, la transmisión de ese propósito y de la convicción alrededor de algo, quizás como a los gatos, le esté dando vidas adicionales en el tablero político. Quizás el capital político que se le acabaría a cualquier líder en la ejecución de un plan, si no hizo referencia en la campaña, prácticamente en forma inmediata. Al haber hecho referencia, vemos un año ya de transcurrido donde conserva, no sé, el número importa poco, lo que importa es ver la temperatura de la calle y más allá del mal humor y de la desazón que se ve en la cara de mucha gente, todavía
siguen bancando este proceso, y ello tiene que ver no solo con la cancha que encontró Milei, sino que es con las vidas adicionales que él conquistó, transmitiendo sus vibras, su propósito y su convicción alrededor de la aplicación de un programa de este tipo. Aquí es donde el observador o el actor político condicionó y con sus vibraciones terminó influyendo en el resultado de este partido que todavía está en desarrollo. Cualquiera de las otras variantes que hubieran triunfado eventualmente, sea Sergio Massa o la menos probable, quedaron afuera del balotaje, Juntos por el Cambio, hubieran triunfado sacándole el culo a la jeringa en la campaña política, implementando cualquiera de estas medidas de ajuste, se les hubiera acabado el capital político en pocos meses. Quizás como le ocurrió de la Rúa cuando en el año 99 en la campaña dijo: conmigo un peso, un dólar. Era una forma de sacarle el culo a la jeringa. Conmigo un peso, un dólar. Y de decir, la fiesta continúa más allá de el spot donde decía: yo no ando en Ferrari. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para...? Pues Milei hizo todo lo contrario. Afectó el cálculo de probabilidades como en el penal del Dibu Martínez versus Colombia. La vida que quizás tiene un líder político aplicando un programa de ajuste de este tipo, que uno hipotéticamente podría decir 4 meses, 6 meses, 1 año, hasta que se empieza a deteriorar en las encuestas, pues con esta convicción, esta determinación y estas vibras que le transmitió a esta ejecución figurativa, metafórica, que hago de un penal, quizás le alarga la vida por un tiempo más. Ahora, ¿va a poder caminar en el aire indefinidamente? No. No abusemos de la política cuántica y de la física cuántica tampoco. Las vidas adicionales que dicen que tienen los gatos tampoco son inagotables. El delivery va a tener que llegar en algún momento, aunque es cierto que en el contexto general de un marco que él logró transmitir con sus vibraciones, que instaló en el electorado y en la opinión pública este marco general de la motosierra, quizás a resultados magros les pueda sacar mucho jugo, sacarle leche a las piedras. Y quizás no necesite, como Menem en los 2 primeros años, donde la convertibilidad dio resultado, 91 y 92, con 2 años de crecimiento doble dígito, quizás Milei con resultados más modestos y este marco general que logró transmitir e instalar, quizás logre tener un piso de sobrevida política en condiciones mucho más modestas en términos de resultados de los que logró Carlos Menem en su oportunidad, o lo que logró unos años más tarde Néstor Kirchner de la mano de la estabilización que había hecho Duhalde después del Big Bang de la convertibilidad de 2001 y la salida de esa semana de los 5 presidentes. Ahí es donde reconozco como válida la referencia que hizo Fantino. El hecho de haber instalado un marco de interpretación, una vibración a este experimento social que está haciendo la Argentina hoy, en una columna que publiqué en estos días en Revista Noticias. El título fue Cruel Restauración, pues este programa tan cruento que arrancó con una devaluación de 50%, la gran diferencia respecto a programas anteriores
es que fue impulsado en un marco donde el observador, en este caso Milei, el arquero, como fue el Dibu Martínez en aquel partido versus Colombia, tuvo el acierto o la previsión de haber instalado un marco de interpretación donde él, transmitiéndole su convicción, su enfoque respecto a la forma de salir de esto, quizás él tenga margen de maniobra para manejarlo con la dinámica que por ahí no tuvieron otros planes de este tipo en el pasado, que por ahí fueron precedidos por promesas donde el electorado y la gente no estaba preparada para el penal que le estaba por patear la política. Esto no es una referencia o un análisis casual en el aire. Quizás termine impactando, sin tener unos números rimbombantes, en un gran resultado electoral de medio término este año, que tampoco sería divergente con lo logrado por Mauricio Macri en las elecciones de medio término de 2017, donde logró pintar el mapa nacional de amarillo. Pero dentro de un marco general de promesas de un segundo semestre o de la llegada a un oasis que no terminó de verse nunca. Y en especial a partir de 2018, cuando las condiciones internacionales le cambiaron y tuvo que ir al Fondo Monetario, escupidera en mano, a pedir plata porque el cambio de clima económico que supuso el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, cambió el clima económico y se le dieron vuelta las cosas a Macri y ya no tuvo más margen para promesas. Milei, pues, opera en una cancha muy diferente, en un marco de interpretación distinto, y ahí es donde su perfil cuántico quizás le pueda dar algún margen de maniobra adicional, no solo al que tuvo Macri, sino al que tuvieron otros líderes en el pasado, y que no tenían que ver, como en el caso de los procesos militares, con el hecho de tener un aparato de represión que les permitía por ahí la implementación de medidas populares sin tener que necesitar el respaldo de la opinión pública. Para quien se quejaba, era bala. En este caso no es bala, sino yo te hablé de la motosierra. Y hablando de partidos de fútbol, ¿sabías de que era un partido de que lo más probable era que lo perdiéramos y de que el penal fuera metido por el delantero? Pero ojo, la política cuántica tampoco es magia. No significa que un observador, o en este caso un líder político, con intenciones, con convicción, con propósito, pueda generar un escenario, una cancha a la medida de sus intenciones o de sus incapacidades o de la falta de logros concretos. Pero sí es cierto que quizás estemos en un terreno donde el cálculo de probabilidades sea diferente al que vimos en otras oportunidades. Pero ello tampoco, como decía en el video anterior, no tiene que confundir, ya sea a quienes lo ven a Milei como Napoleón, que indefinidamente va a poder seguir dándole una impronta de buenos resultados a su gestión, o por el otro lado también quienes están haciendo cálculos al estilo de Pepe Albistur, pochoclo en mano, a ver si Milei se cae en marzo o en abril. Ni una cosa ni la otra. ¿Más paciencia, más tolerancia? Sí, es muy posible. Condiciones adversas que la gente sabe, las conoce perfectamente, y un líder que con convicción, con propósito, introdujo
su visión, transmitió su propósito y sus vibraciones al escenario político. Pero también, y ahí es donde vendrá el gran test, hay que ver, llegado el momento, si cambian las condiciones de la cancha, es qué grado de adaptación, de flexibilidad y de pragmatismo, que es otra condición a la que aludía Henry Kissinger en sus 2 libros, tiene Milei para eventualmente adaptarse y liderar en esas nuevas condiciones. Sobre todo cuando los tripulantes de la nave empiecen a impacientarse y a decirle, mira, está bien, queremos ver resultados y con las cosas que propusiste, estos planes de ajuste y el desguace del Estado, los resultados no llegan. Hay que ver ahí qué grado tiene, qué capacidad tiene de Milei de adaptarse a esas nuevas condiciones. Propósito y convicción demostró que tiene. Pragmatismo está por verse. Y esa prueba ácida llegará con quizás la eventual ausencia de resultados. Si los tiene con el diseño de esta política, de estas iniciativas, pues no necesitará mucha adaptación. Pero de no conseguirlos, bueno, habrá que ver qué capacidad tiene para agregarle al libreto de las convicciones libertarias algún nuevo capítulo que lo acerque más con quizás los odiados Keynes y todos los personajes que tienen que ver con el hecho de promover políticas activas y usar las diferentes herramientas del Estado en circunstancias donde la actividad económica no muestra reacción. Y, como hice referencia en el video anterior, cuando la actividad económica tiene menos reacción que los panteones de aquí del cementerio de la Recoleta que visito regularmente. Algo que me está cantando este pajarito es que, a modo de epílogo, creo que Milei es muy consciente de las restricciones y de los problemas que genera el marco de interpretación y del partido y la cancha donde juega. Se vio esta semana con este episodio referido a las vacaciones de los ministros del Poder Ejecutivo. Claro, en un marco de escasez y de padecimiento donde por ahí las buenas noticias las pueden multiplicar por 2 o por 3, hay que ver si las eventuales fotos de un gabinete que por ahí algunos periodistas le saquen fotos en centros de veraneo costosos y todo ese tipo de cosas, si eso se adelanta a lo que es la llegada de los eventuales buenos resultados, magros y pequeños, eso le va a generar un problema en cuanto a las ventajas y la posibilidad de ejercer y de sacarle provecho las vidas adicionales a esta política cuántica. Una cosa es que la pizza y el champán aparezcan como en el caso de Menem, por ahí cuando por ahí la convertibilidad estaba dando los dividendos ya de un crecimiento a doble dígito. Y no solo de eso, no eran solamente los números duros, sino que en noviembre del 90, ya al año y pico de gobierno, por ejemplo, el gobierno podía anunciar la privatización de Entel. Hoy, si tenemos que comparar esa situación en términos, por ejemplo, de privatizaciones, estamos hablando solamente de IMSA, que es una privatización de 27 millones de dólares. 3 pizzas. El gobierno es muy consciente de eso. Entonces, de tener problemas y de anticiparse y de cometer errores en ese plano, seguramente se le va a achicar el margen de maniobra y ese cálculo de probabilidades del penal
que hablaba por ahí de que en lugar de 8-2 sea 6-4, va a volver a sus condiciones originales y a las probabilidades muy contrarias del lado de quien los está atajando. En este caso del Dibu Martínez, que es el papel que le toca hacer y ocupar a Milei. Bueno, queridos amigos, a seguir disfrutando y brindando en estas vísperas de la fiesta, lindas noches calurosas pero con mucha brisa. Y estirar el cuerpo un poco.